Aladino o la lámpara maravillosa, parte final, perteneciente al libro de las 1001 noches. Entonces él le relató lo ocurrido con el palacio y con su hija, y Aladino, al oír tal noticia, se apresuró a pedir al soberano que le concediese el plazo de 40 días para hallar a la princesa, consintiendo en morir si no lo conseguía. Al día siguiente, apenado y dolorido, salió de la ciudad en búsqueda desesperada e inútil, puesto que no sabía el lugar donde su esposa pudiera hallarse. Al cabo de 3 días de buscar con afán, aunque sin ninguna esperanza, se hallaba en pleno monte cuando, en un arrebato, se retorció las manos, y al hacerlo frotó el anillo que le diera el mago para entrar en el subterráneo, apareciéndosele al instante el genio que a él pertenecía, diciéndole: «Di lo que quieres y lo conseguirás. Yo soy el esclavo del anillo y tus deseos son órdenes para mí». Apresuróse Aladino a pedirle que le trasladara a donde estuviera la princesa, maravillándose de no haberse acordado antes del anillo. A los pocos instantes estaba en África, en los jardines de su palacio. Aunque estaba muy oscuro a aquellas horas, puesto que era de noche, reconoció su jardín tantas veces recorrido con su esposa. Al punto comprendió que el misterio de todo ello estaba en la lámpara, lamentando haberla dejado colgada a la vista de quien quisiera verla, y no guardada en la habitación del tesoro, como otras veces. Pero con todo no sospechaba que era el mago el culpable de su desgracia. Antes de que amaneciera, se levantó la princesa y, asomándose a la ventana para ver nacer el día, se lamentaba de su desgracia cuando en el jardín divisó a su marido. Apresuróse a bajar ella también, y ocultos tras unos arbustos se abrazaron, maravillándose de poder estar juntos otra vez, cuando ya desesperaban de ello. Pasados los primeros instantes de regocijo, Aladino preguntó a su esposa qué había pasado con la vieja lámpara que dejara colgada en la habitación. Entonces Budulbudura le explicó lo que hiciera con ella y le añadió que la causa de todos sus males estribaba en el viejo mago, quien siempre llevaba la lámpara oculta entre los ropajes de su pecho. Estuvo Aladino pensativo unos instantes, y luego, mirando fijamente a su mujer, exclamó: «Si quieres que volvamos a ser felices, tienes que ayudarme a recobrar la lámpara. ¿Viene el mago a verte a nuestro palacio? ¿Sabes cuándo acostumbra a venir?» «Sí, antes venía mañana y tarde, pero al ver mi repugnancia tan solo viene una vez al día, antes de que se ponga el sol. Siendo así, esta noche te pondrás tu mejor vestido y tus joyas más hermosas y le invitarás a una cena abundante. En su vino, y sin que él lo note, echarás estos polvos que le privarán del conocimiento en un segundo. Apenas caiga al suelo, apareceré yo y le quitaré la lámpara. Con ella en nuestro poder, volveremos a ser ricos y poderosos como antes». Como es natural, la princesa siguió los consejos de su marido y preparó una cena con todo lujo de detalles: bailarinas, músicos, frutas deliciosas, en fin, no faltaba nada. El mago, que estaba acostumbrado a que la princesa no le concediese ni tan siquiera el valor de una sonrisa, se apresuró a obedecer tan agradable ruego. Mediada la fiesta, la princesa le ofreció un generoso vino que, según dijo, embellecía al que lo bebía. Pero apenas el mago, deseoso de aparecer a los ojos de la princesa lo mejor posible, hubo bebido la primera copa, cayó al suelo exánime. Entonces Aladino,
que estaba oculto, aunque sin dejar de observar lo sucedido ni un solo instante, hizo salir a la princesa del salón diciéndole que él terminaría el trabajo. Y apenas desapareció Budulbudura, se lanzó Aladino sobre el cadáver, puesto que era el mago y no durmiente como había dicho a su esposa, y le quitó la maravillosa lámpara que llevaba el africano siempre bajo su traje. Y deseoso Aladino de regresar a China, frotó la lámpara y dijo al genio que apareció: «Genio, a quien creí no volver a ver más, coge este palacio con todo lo que encierra y llévalo al mismo lugar de donde fue sacado». Y tras breves momentos, Aladino, reunido ya con su mujer, pudo comprobar que sus órdenes habían sido cumplidas al sentir 2 leves temblores. A todo esto, el pobre sultán, para quien la pérdida de su hija significaba perder su mejor tesoro, estaba inconsolable. A cada momento, aun en las horas más negras de la noche, se asomaba a la gran ventana de sus habitaciones para ver si es que los cielos le oían el regreso de su hija. Y así fue como una hermosa mañana apenas se asomaban en el horizonte los rayos del sol, cuando creyó ver aparecer en medio de densas nubes el palacio de Aladino que brotaba de la tierra. Se restregó los ojos pensando que soñaba, pero al convencerse de la maravillosa realidad le faltó tiempo para ir corriendo a saber noticias de su hija. Después de una conmovedora escena entre el sultán y la princesa, a la que se agregaron la madre y hermanos, Budulbudura relató entre amargas lágrimas de arrepentimiento la imprudencia cometida al vender como lámpara vieja la maravillosa lámpara de su esposo, sin consentimiento de éste. Y tras decir esto, para más convencer a su padre de la inocencia de su esposo, le llevó a la habitación donde estaba el cadáver del mago africano. El sultán, emocionado, abrazó largamente a Aladino y le prometió su más amplio perdón, y para más afirmar sus palabras ordenó que arrojasen el cadáver del hechicero a un muladar para que fuese comido por las bestias. Toda la ciudad, al saber el regreso de los príncipes, a quienes amaban mucho por su bondad, se preparó con hermosas fiestas a testimoniar su alegría por tal regreso, pero en medio de la alegría se preparaba un tenebroso peligro para Aladino. Este, tranquilo y feliz por haber exterminado a su enemigo, no sabía que el mago tenía un hermano menor de edad, aunque mayor en maldad, el cual, alarmado al no tener noticia alguna, como también era mago, consultó a las estrellas, trazó signos cabalísticos, preparó brebajes inmundos y no dejó nada por hacer para conseguir averiguar el paradero de su hermano. Por fin pudo averiguar todas las peripecias de éste y su muerte a manos de Aladino. Enfurecido, quiso vengar en el joven príncipe la desgracia ocurrida a su hermano y tras muchas dificultades consiguió llegar a China. Pasó el tiempo y un día penetró en la capital. Allí supo, escuchando en los mercados y tiendas de mercaderes, que había en los contornos una vieja mujer santa por sus virtudes y méritos, que vivía retirada del mundo en una ermita, curando a la gente con sus rezos. Viendo en ello la oportunidad tan deseada, se dirigió el mago a la vivienda de la santa mujer y abriendo la puerta sin ruido, se acercó al lecho con el puñal alzado. Fátima, que así se llamaba la ermitaña, se despertó con sobresalto, pero el mago la tranquilizó diciéndole que si conseguía vestirle y arreglarle la cara de modo que se le pareciera, le perdonaría la vida.
No muy convencida la pobre mujer con esta promesa, le vistió y le pintó la cara, enseñándole a cubrirse el rostro con el manto y a musitar los rezos tal como él ya lo hacía. Tras mirarse a un espejo y ver que podría pasar con facilidad por la santa mujer, el mago, faltando a su promesa, la estranguló, arrojando el cadáver a una cisterna que allí había. Al día siguiente, rodeado de una gran muchedumbre que creía acompañar a Fátima, la ermitaña se dirigió hacia el palacio de Aladino, dispuesto a penetrar en él, pero no hizo falta ningún recurso, puesto que la princesa, que estaba en uno de los balcones con sus doncellas, al ver a la que ella creyó santa mujer, ordenó a sus criados que la hiciesen comparecer ante su presencia. Estando ya el mago ante la princesa Budulbudura, pronunció unas frases de salutación que regocijaron a la princesa. Esta, que gustaba de la presencia de la ermitaña en su palacio, le rogó que se quedara a vivir por un tiempo en él. Pero el mago, bajo el ropaje de Fátima, se hizo rogar un poco, para más parecerse a la pobre mujer. Al fin consintió, diciendo que se le tendría que permitir poder comer en la habitación que se le destinara. Complacida la princesa por haber conseguido que la fingida santa se quedara con ellos, se apresuró a acceder, preguntando a continuación si le agradaba aquel salón en el que se hallaban. En un salón maravilloso, admirable. Es un salón maravilloso, admirable, replicó el disfrazado mago, pero a pesar de tanta magnificencia y riqueza, le falta una cosa que lograría que fuera esta sala una pieza única en toda la redondez de la tierra. Le falta en la cúpula un huevo de gran tamaño que hay en la más alta montaña del Cáucaso y que es de un águila blanca. Y dicho esto, se retiró a sus habitaciones. Deseosa la princesa de que fuera su marido el poseedor de tan preciado tesoro, apenas llegó éste de una cacería, se apresuró a rogarle como un deseo suyo que hiciera colocar en lo más alto de la cúpula el maravilloso huevo del águila blanca que estaba en la cumbre de las montañas del Cáucaso, alegando que él era, con su maravillosa lámpara, el único que lo podía conseguir. Aladino, ni corto ni perezoso, se encerró en una habitación y tras frotar la lámpara solicitó del genio que le proporcionase el huevo de una águila blanca que andaba en la cumbre del Cáucaso. Oír esto, el genio, y dar un grito que hizo temblar todo el palacio, fue uno: «¡Miserable! ¿Cómo se te ha ocurrido pedir desagradecido tal cosa?», gritó con toda su voz. «¿Es que acaso no te ha bastado todo lo que he hecho por ti, que todavía quieres que te traiga a mi señor, que está dentro de ese huevo, y lo colguemos en la bóveda de tu palacio? ¿Cómo crees que pueda yo hacer tal cosa?». Y la cara del genio, al decir estas palabras, daba miedo. Tras unos instantes añadió ya más calmado: «Pero sábelo de una vez, lo único que te libra de mis iras es que no eres tú el verdadero autor de esta petición, sino el hermano del mago que mataste, quien disfrazado de la virtuosa Fátima está en palacio. Él ha sido quien ha aconsejado tal cosa a tu esposa, para que así te perdieras ante nuestra ira. Procura matarle antes de que él no haga igual contigo». Y tras decir esto desapareció. Aladino, confuso, tras pensar en la mejor manera de poder deshacerse del malvado mago, fingió ante su esposa un fuerte dolor de cabeza, y ésta, toda asustada, mandó llamar a la falsa Fátima. Al llegar el mago junto a Aladino, con el pretexto de reconocerle, sacó un puñal y quiso asesinarle, pero como Aladino ya estaba prevenido,
Se apoderó del arma y la asestó contra el malvado, quien cayó al suelo manchado en sangre y sin vida. Entonces, para que la princesa no sospechara que hubiese dado muerte a la virtuosa mujer por quien se hacía pasar el mago, Aladino le refirió todo lo que le había dicho el genio, dando a continuación gracias los dos a todos los profetas del cielo por haberle salvado de tan gran peligro. Pasados algunos años murió el emperador sin dejar hijos varones, por lo que el trono pasó a poder de Aladino y su esposa, quienes reinaron muchos años a completa satisfacción de su pueblo, dejando tras ellos, cuando les llegó la hora de su muerte, una larga y dichosa descendencia. Y aquí termina el cuento Aladino o la lámpara maravillosa. Si es la primera vez que estás en mi canal y deseas ver la primera parte, no tienes más que ir a mi canal y encontrar Aladino o la lámpara maravillosa, que es la primera parte. Muchas gracias por oír este audio vídeo. Y si te ha gustado, comparte y dale a like. Que tengas un gran día, corazón.